Ustedes mismos, imagino, en este momento tienen un plan. No han venido por la fiesta de la noche, han venido porque tienen un plan, ¿cierto? Y tienen un plan estrictamente académico. Y ese plan estrictamente académico, imagino, es capacitarse durante algunos años, probablemente algunos quieran ser fiscales, probablemente algunos quieran ser jueces, algunos serán defensores particulares, algunos serán defensores públicos. Ustedes escogerán, algunos serán ministros, otros serán funcionarios del Estado, etcétera. Ustedes, estoy seguro, también tienen un plan. ¿Y saben qué es lo importante y por qué les digo esto? Porque en el proceso penal pasa exactamente lo mismo. Si tú no tienes un plan, no sabes a dónde vas. Tú no puedes ir a cazar sin tener un plan, sin tener un norte. Obviamente me refiero a la etapa de la investigación. Hay un fiscal que decide aperturar una investigación y dice, oigan, yo voy a investigar, por ejemplo, el delito de estafa que se ha generado en el Congreso en Trujillo porque en la fiesta no venía el alcohol incluido. Yo voy a investigar, no sé, aquí en Trujillo tienen un alto índice de problemas en temas de delincuencia. Voy a investigar a la organización criminal, pues los malditos del norte, ¿cierto? Pero tú te trazas un plan. Ojo, les estoy hablando de la etapa de investigación. Tanto es que tú te trazas un plan y que el código te exige a que te pongas un plan y te pongas una meta, que cuando tú emites tu primera disposición eres fiscal, ¿no? Tomas conocimiento de un hecho y dices, por ejemplo, hay un grupo de funcionarios del Estado, es un ejemplo, que han creado una organización criminal, es un ejemplo, ¿sí? Y que reparten las obras entre sus amigos allegados. Y estos funcionarios son los más altos del Estado, los de más alto nivel del Estado. Es un ejemplo, ¿sí? Un fiscal se traza un plan y emite una primera disposición, que es la disposición de apertura de las diligencias preliminares, ¿sí o no? Y en esa disposición te plantea una hipótesis y te dice lo que yo les estoy contando ahorita. Hay un líder que de la mano de su esposa, con su hija, con sus nietos, con sus primos, se han dedicado a regalar obras por aquí y por allá. ¿Sí? Es una hipótesis. Y tanto es que tienes un norte y que sabes qué es lo que vas a hacer, que programas y dices, voy a investigar durante 120 días, por ejemplo. Sabes a dónde vas, sabes cuánto tiempo vas a estar ahí. Tanto es que tienes un plan que inclusive tú consignas qué es lo que vas a hacer. Y dices, por ejemplo, voy a llamar a declarar a este funcionario, voy a llamar a declarar a este ministro, voy a llamar a declarar a este empresario. Es más, voy a mandar a hacer una pericia, voy a mandar a hacer un allanamiento, voy a pedir el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Tú sabes a dónde vas. Tu plan en el camino puede cambiar, sin lugar a dudas, puede cambiar. Ustedes han decidido ser abogados defensores, algunos, litigantes, ¿sí? Hay muchos litigantes que han pasado por acá. Y de pronto viene el doctor Peña, me lo encontré ahora en el aeropuerto. El doctor Peña Cabrera creo que le toca mañana, ¿cierto? Ah, hoy día, ya. Cuando ustedes escuchan al doctor Peña, probablemente digan, oye, ya no quiero ser litigante, ahora quiero ser fiscal. Y algo puede cambiar en el plan que ustedes se habían trazado sin ningún problema. Lo mismo puede suceder con el fiscal sin ningún problema tampoco. El fiscal puede trazarse un norte, puede trazarse un plan y ese plan puede ir variando en el camino. Pero lo que yo quiero decirles es que es imposible enfrentar un proceso penal sin un plan. Ahora, voy a ser más específico. Es imposible dirigir una investigación preparatoria donde mandas a hacer una pericia si la pericia tampoco tiene un plan. Es fundamental tener un norte. Y les voy a contar un caso. Es un ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo. Imaginen que un día se produce un hecho de lamentable contaminación ambiental. Imagínense eso, ¿sí? Y de pronto la fiscalía dice, oye, este es un tema marítimo, este es un tema de estructuras porque se ha roto una estructura y por lo tanto se ha producido un problema de contaminación.
lo que necesitamos es llamar a especialistas que nos ayuden a entender qué es lo que ha pasado, ¿cierto? Tú no puedes, porque obviamente el perito jamás se ha subido un bote, ¿no? Jamás se ha subido un buque. No conoces de marítima, no conoces de naval, por lo tanto tienes que llamar a un experto. La única estructura que por ahí conocemos nosotros serán los legos, pero el fiscal no conoce de estructuras, menos de estructuras submarinas, por lo tanto hay que llamar expertos, ¿sí o no? Tú llamas a un experto y, por ejemplo, llamas a un experto en mecánica submarina o llamas a un experto en temas navales. Tendrías que llamar a un marino mercante, por ejemplo, para que te ayude, ¿cierto? Voy a ponerlo más sencillo. Tú tienes un caso de lavado de activos en el Perú. ¿A quién llamas normalmente como perito? A un contador, ¿sí o no? Porque lo máximo que nosotros sabemos hacer, por lo menos yo, no sé si doctor, qué gusto verlo, doctor Mike. No sé ustedes, pero yo cuando emito recibos por honorarios me equivoco. No sé sacar el 18% del IGB. Necesito pues la tabla y eso. Entonces, para leer declaraciones juradas, para revisar los PDTs, para revisar toda la información contable, tú necesitas un contador, ¿sí o no? Siempre llamas a un experto cuando tienes algún aspecto problemático en la investigación. Entonces, mi pregunta es, si ustedes están de acuerdo conmigo en que la vida misma necesita de un plan, que la organización de un evento como este necesita de un plan, que ustedes siempre tienen un plan de por medio y que además ese razonamiento lo llevan a la investigación y se dan cuenta que es obvio que un fiscal necesita un plan, ¿por qué una pericia no necesitaría un plan? Obvio que también necesita un plan. Les voy a contar. Imagínense que tú llamas al perito. Llega el perito y dice, ya, esto es lo clásico, esto es lo que siempre pasa, este es el estándar. Vamos a ver si hoy día lo cambiamos. Pero llega el perito, le toman el juramento, porque el fiscal le debe tomar un juramento al perito. Se supone que con ese juramento él va a ser objetivo, va a hacer un buen trabajo, ¿cierto? Le tomas el juramento al perito y el perito te dice, perfecto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tienes que hacernos una pericia contable. ¿Qué papeles voy a revisar? Estos de acá. Y les das los papeles. ¿Cuánto tiempo tengo para revisarlos? Tienes 60 días. El perito se va a su casa, se lleva los papeles, probablemente los deje en su oficina, día 1, día 2, día 3, día 10, día 20, día 30, día 40, día 50. ¡Uy! Tengo 10 días para hacer una pericia. Entonces regresas y dices, ¿dónde están los papeles? Y empiezas a revisarlos, ¿sí o no? Y si eres un perito que participa de los congresos de la Asociación de Estudiantes, entonces agarras y llamas a los estudiantes. Y le dices, chicos, tengo una pericia urgente por hacer, ¿me pueden ayudar? Sí, claro, nosotros a disposición, porque ustedes tienen un plan de ser a futuro, probablemente peritos. Y le dicen, sí, yo te ayudo, no te preocupes, nosotros hacemos el trabajo. Y en 10 días al corre-corre se arma un Frankenstein así bien interesante, se aparece el perito y dice, acá está la pericia. Y le presenta. No soy rajón, ¿ah? O sea, no es que esté hablando mal, sino que la experiencia en el litigio me ha demostrado que eso pasa. ¿O estoy equivocado? Es más, los que ya no lo pueden hacer en el último momento dicen, necesito una ampliación porque es abundante información. ¿No? Entonces el fiscal dice, 60 días más o 30 días más. Entonces de esos 30 días más, es como ustedes. Tienen un trabajo. Conscientes. Cierto, tienen un trabajo de acá a 2 semanas. 2 semanas. ¿Cuándo lo hacen? ¿Hoy día? Si hoy día es la fiesta. ¿Mañana? Mañana también hay fiesta. Probablemente ese trabajo lo hagan un día antes, 2 días antes. ¿Sí? 1 hora antes. Entonces, ahí hay un problema. Porque yo les acepto el trabajo, ustedes van a frustrar su propia vida, no la de otros, ¿cierto? Pero cuando se trata de un trabajo de pericia, oye, eso que estás haciendo, lo estás haciendo para que un fiscal tome decisiones respecto de la libertad de otra persona. O sea, puedes complicarle gravemente la vida a alguien más. En ese momento, creo que todos debemos reflexionar sobre si eso que está pasando está bien o está mal.
Y resulta que en el Perú, algunos magistrados empezaron a reflexionar sobre si eso estaba bien. Es más, nuestro legislador empezó a reflexionar sobre si eso estaba bien. Y nosotros en la reforma que tuvimos en el Código Procesal Penal del 2004, incorporamos un artículo interesante, que es el 177, inciso 2. El 177, inciso 2, establece cuáles son las facultades de un perito de parte. No del oficial, sino el de parte. Porque la cosa va así. El fiscal llama a su perito oficial, el perito oficial jura, le dan el plazo, le dicen qué cosa tiene que hacer, es decir, se delimita el objeto de su pericia y él se va. Pero en ese momento, la defensa del investigado también tiene derecho a nombrar a su propio perito de parte. Tienes el perito oficial de la fiscalía y tienes el perito de parte de la defensa, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que hacer el perito de parte? ¿Qué funciones debe cumplir? Es que debe ser nombrado y luego se va a su casa, así como el perito oficial, y regresa cuando ya el perito oficial ha terminado su informe. ¿Esa debe ser la noción de participación? Sí, me parece que no. Porque si ustedes revisan ese 177, inciso 2, van a ver que el perito de parte tiene 3 facultades. Tres. Una, puede presenciar, es decir, puede ver. 2, puede hacer observaciones. Y 3, puede dejar las constancias que su técnica le aconseje. Así dice, son 3 las facultades. Entonces, si uno se pone a interpretar esas facultades, dice lo siguiente. El perito, imagínense al contable, que se va, se lleva los documentos y está en su casa, en su oficina, con los papeles y le han dado los 60 días y de pronto le tocan la puerta y le dicen, soy el perito de parte, quiero ver que estás avanzando. Y el perito oficial va a decir, ¿tú quién eres? ¿Por qué vienes acá? Tú no eres mi supervisor, ¿cierto? Entonces el perito de parte le dirá, pero yo escuché en una conferencia que en el 177, inciso 2, está la potestad de presenciar las actividades periciales. ¿Sí o no? Entonces yo quiero ver lo que estás haciendo. Y eso obviamente no gusta. ¿Cómo puede gustar algo así? Porque si yo les dijera, tienen un trabajo en 2 semanas, al día siguiente les digo, el avance, dame por lo menos la primera página, ¿no? Al día siguiente les digo, ya revisé la primera página, quiero la segunda. Al día siguiente les digo, dame la tercera página. No les va a gustar, ¿sí o no? Porque ustedes estaban esperando a la última hora, ¿no? Para hacer su trabajo. Pero hay un problema entonces. ¿Cómo hacemos con el código? Porque el código dice que el perito de parte, 177, inciso 2, es fundamental, tiene la facultad de presenciar. ¿Estamos? Tiene que observar. Tiene que estar ahí mientras se está haciendo el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que en una oportunidad, esta es la segunda sala, es la sala que preside el señor juez Ramiro Salinas Siccha. Debe ser, creo yo, de los mejores magistrados que nosotros tenemos en el país, ¿cierto? Y los miembros de la sala anticorrupción de la Corte Nacional, la Corte, yo sé, ustedes tienen la Corte en Anca, Yucayal, todos tenemos Corte, ¿ah? ¿Sí? Pero hemos creado una Corte solo para que conozca los casos más complejos del país. Por ejemplo, si en Trujillo hay una organización criminal que solo trabaja en Trujillo, entonces la Corte de Trujillo conocerá el caso de esta organización criminal. Si esta organización criminal trabaja en Trujillo, Lima, Chiclayo, Chimbote, ha agarrado Piura y está llegando a Tumbes, entonces ese es un caso que tiene que ver la Sala Penal Nacional. Porque es una organización que trasciende fronteras, ¿se dan cuenta? Trasciende regiones. Los casos más importantes, los más complejos, los más graves, todos los presidentes, ¿sí? Están en la Sala Penal Nacional, o lo que nosotros conocemos actualmente como la Sala Penal Nacional. La Corte Superior Nacional de Justicia Especial cambia de nombre cada mes, ese es el problema. Pero esta corte es la más importante y una de sus salas es la que preside el doctor. ¿Qué dijeron en aquel momento? Les voy a contar la historia para ver si coincidimos o no.
Ellos dijeron que efectivamente el 177, inciso 2, que les he contado ahorita, dice que el perito de parte puede presenciar, hacer observaciones y dejar constancias, implicaría que, oye, vaya y vea lo que está haciendo el perito oficial. Eso entonces nos lleva a la conclusión de que la única forma de que eso se haga para que el perito de parte no vaya a tocarle la puerta al perito oficial todos los días es que el perito oficial nos diga qué día de la semana y a qué horas va a trabajar. Claro, porque imagínate, pues tú estás cenando con tu familia y viene el perito de parte y dice, ya, avanzamos. Tú necesitas marcar tú qué días y qué horas vas a trabajar. Y en esos días y en esas horas, el perito de parte viene. Dice, ¿avanzamos? ¿Se dan cuenta? Es la única forma. Llámenlo como se les da la regalada gana. Pueden llamarlo, es una mesa de trabajo pericial. Un fiscal me dijo, no se puede llevar mesa. No, doctor, le digo, es un término. O sea, es una idea, no es que vamos a llevar una mesa. Pero lo denominaron mesa de trabajo pericial. Llámalo grupo de trabajo pericial. Llámalo equipo de trabajo, llámalo como se te da la gana. Pero la cosa es que me queda absolutamente claro que el perito de parte tiene la facultad de presenciar y por lo tanto la única forma de hacer eso es saber qué días y a qué horas se va a trabajar, ¿cierto? Y así estuvimos durante algún tiempo, hasta agosto de este año. Y ahí fuimos, intentamos. No gusta al inicio. Hay reclamos, hay gritos, hay gente que dice, no, ¿cómo puede ser posible que hagamos esto? Yo recuerdo que cuando empezamos con esto, ustedes saben, odio la virtualidad, pero en el litigio es algo que tú puedes odiar, pero caballero, estás en el caso, entonces tienes que participar. Las audiencias son virtuales. Y lo que hicimos fue programar un Google Meet. Lo estoy pronunciando bien, ¿no? Y en el Meet participaba el perito oficial y participaban los peritos de parte. Tú puedes presenciar, dice el código, ¿no? Ya. Entonces tú veías la cara del perito oficial, algo estaba haciendo. Y tú lo veías ahí. Él tipeaba, revisaba, chequeaba. Y cuando pasaban las 2 horas decía, bueno, he terminado por hoy, nos vemos pasado mañana. Y nosotros decíamos, pero eso es presenciar, ¿no? Sí, pues estás presenciando lo que está haciendo el perito oficial. Fuimos a reclamarle al juez, porque el fiscal dijo que eso era lo que teníamos que hacer. Presenciar es ver al fiscal, ver al perito oficial, ¿sí o no? Estábamos presenciándolo, entonces el juez nos dijo, el fiscal nos dijo, estás presenciando, estoy respetando tu derecho. Claro, pero el perito, ¿por qué odio la virtualidad? Porque creo que te permite hacer muchas cosas al mismo tiempo y no le prestas atención a una sola. Entonces, el perito oficial bien podría haber estado en el Facebook, ¿no? En el TikTok, jugando. Y yo le dije eso al juez y el juez se molestó en audiencia y me dijo, abogado, ¿usted cómo hace esas afirmaciones? No, es que no lo sé, doctor, le digo. No lo sé, no sé qué está haciendo. Y como no sé qué está haciendo, justamente es que vengo a reclamar. ¿Qué es lo que pedimos? Que el perito oficial comparta su pantalla. Claro, que comparta su pantalla para ver qué cosa está haciendo. Y cada vez que va a revisar un archivo, que nos abra el Word de donde está sacando las partes de ese archivo importante, ¿sí o no? El fiscal decía, no, ¿cómo puede ser posible? Que eso es entrometerse. El perito ya sabe lo que va a hacer, ese es su problema. No, nosotros tenemos derecho a presenciar. El juez dijo, sí, tienen derecho a presenciar. La sala dijo, sí, tienen razón, deben presenciar, que comparta la pantalla. Y el perito empezó a compartir la pantalla. Entonces, en las sesiones ya no solamente le veías la cara al perito oficial, sino también veías lo que iba revisando. Y en lo que iba revisando, a veces el perito de parte decía, un ratito, para en ese documento. Señor, usted no puede hablar, porque ahí dice presenciar, ¿sí o no? No dice que esté molestando o supervisando al perito oficial. Nosotros sabemos lo que hacemos. Nosotros conocemos nuestra técnica. Sí, pero se está pasando ese dato. Ah, tienes razón, voy a apuntarlo. Entonces, sacan el dato. Era importante también no solamente ver,
sino también resaltar datos que para nosotros eran importantes, ¿sí o no? Eso implicaba presenciar, hacer las observaciones y dejar las constancias. Era importante. Así que regresamos donde el juez. Dijimos, juez, usted dijo presenciar y efectivamente ahora están compartiendo pantalla. Pero resulta que no nos dejan hablar. ¿Pero por qué? Porque nosotros a veces queremos resaltar algún dato y nos dicen, no, ustedes están acá para presenciar. El juez dijo, efectivamente, ellos pueden dejar observaciones, así que déjenlos hablar. Y las sesiones eran una pelea constante porque cualquiera puede pensar que lo que se quiere es controlar el trabajo, ser el jefe del perito oficial, ¿cierto? Y no, esa no es la idea. La idea es tener una buena pericia, ¿correcto? Sin embargo, hemos ido avanzando muy bien en ese aspecto y subíamos. Hasta que nuestra Corte Suprema, que ahora la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema no solamente conoce casaciones, sino también conoce apelaciones de casos tramitados en la Corte Suprema. Lo que pasa es que tenemos muchos funcionarios investigados y la Corte Suprema hace las veces de segunda instancia. La Sala Penal Permanente hace las veces de segunda instancia. Y la Corte Suprema acaba de emitir una apelación. ¿Qué es la apelación 74-2022-Suprema? ¿Qué acaba de decir la Corte Suprema? Y es por eso que he cambiado el tema, porque yo iba a hablar de las tutelas del presidente, pero lo he cambiado por el interés que tengo en este tema. La Corte Suprema en esta apelación 74-2022 Suprema dice que, fíjense, dice que es cierto que el perito de parte tiene la facultad de presenciar. Es cierto además que tiene la facultad de dejar observaciones. Y es cierto además que tiene la facultad de dejar las constancias que su técnica le aconseje. Pero lo que no puede hacer bajo ninguna circunstancia es pedirle al perito oficial cuál es el plan, cuál es el método. Porque si tú le pides un plan, lo que estás haciendo es supervisarle el trabajo. Y ese no es el momento para supervisarle el trabajo. Cuando el perito oficial termine su trabajo y tenga su pericia, te la va a mandar a ti, perito de parte. Y tú podrás hacer ahí las observaciones que quieras, ¿cierto? Entonces tú no le puedes pedir un plan. ¿Y qué resulta? Que teníamos un caso donde, por ejemplo, teníamos que analizar esta pieza, esta mecánica, una pieza que hay que estudiar mecánicamente. Y la teníamos ahí guardada, la fiscalía la tenía lacrada, debidamente incautada. Y un día nos llaman y nos dicen, mañana se va a programar la diligencia de deslacrado de esta pieza. Así que llegamos a la diligencia y decimos, bien, deslácrenla, ¿qué van a hacer? La vamos a cortar. No, ¿por qué la vas a cortar? Porque en el Perú nadie puede analizar esta pieza, debemos mandarla al extranjero. Y como debemos mandarla al extranjero hay que cortarla porque no puedes enviarla completa. Y nuestra primera pregunta fue, ¿y ustedes le han preguntado a los laboratorios afuera si debe ir cortada? Ah, ¿verdad? No, hay que preguntarles. ¿No se habían dado cuenta que probablemente si tú la cortabas, oye, imagínense que tú la cortas y la mandas fuera y afuera te dicen, no, ya no se puede ya porque está cortada? ¿Sí o no? ¿Por qué pasa eso? Porque no tienes un plan, porque no tienes un norte, porque no sabes qué vas a hacer, porque caminas y das pasos sobre la marcha. Ya, hoy día voy a ser penalista, ya, mañana civilista, mejor hoy día fiscal, no, mañana abogado, ¿sí? O estás en un evento y dices, mira, que las credenciales hay que darlas ese mismo día. No, mejor hay que darlas un día anterior. Mira, quien no tenga photocheck no puede entrar. No, ya no importa si están apuntados. Tú no puedes vivir así. La actividad pericial tampoco. Las actividades periciales necesitan de un plan. Entonces, miren lo que hemos hecho. Ahora estamos reclamando que no solamente hay que presenciar, no solamente podemos dejar las observaciones que la técnica del perito de parte aconseje, sino que ahora estamos pidiendo los planes. Quiero saber cuál es el método que vas a usar.
Por ejemplo, ¿cuántas pericias psicológicas sustentan condenas en nuestro país? Oficiales, ¿ah? Y yo los invito, ustedes que deben andar en búsqueda de tema de tesis, júntense unas 10 pericias psicológicas de una misma región, claro. Y van a ver que es un formato prediseñado, por no decir un planchazo. Y que lo único que cambia es el nombre y la narración. No cambia nada más. Es exactamente igual. Si tú le pidieras al perito y le dijeras, quiero el plan, antes de empezar, vamos a discutir cuál va a ser el método que vas a usar. Voy a utilizar el hombre bajo la lluvia. Esa ya fue. Que el dedo, que la gota, que el paraguas, que el piso y la patada. Eso no vale. Eso está bien para conseguir trabajo, pero no para determinar un perfil psicosexual. Voy a usar el test de Machover. ¿Crees que ese es el test adecuado? ¿No has estudiado tú la nueva literatura? Y discutimos. Oye, vas a hacer una pericia contable. Ya, ¿qué método vas a usar? No, yo voy a usar el método de la lectura, porque voy a revisar los documentos. Pero ahora tenemos métodos más efectivos para trabajar contabilidad. Oye, tenemos hasta softwares que se han creado. Mira, yo lo tengo, acá está. Te lo voy a dar. Utilízalo. Te dicen, no, ese es mi método. Ustedes no pueden venir a cuestionar cuál es el método. Yo tengo mi plan. Pero ¿cuál es? Pues quiero saber. Porque si no tienes un plan, no tienes futuro en el proceso. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando alguien te responde y te dice, tú no puedes cuestionar algo así, porque eso lo puedes hacer después. ¿Después cuándo? ¿Cuando ya está la pericia oficial? ¿Qué tanto valor se le da en el Perú a una pericia de parte? ¿Ustedes creen que sale una pericia oficial que dice que yo soy un enfermo? ¿Sí? Que yo tengo problemas psicológicos, sexuales, soy un desviado, etcétera, tengo alteraciones, soy narcisista, ¿sí? Me sale una pericia así. Y yo voy y me hago una pericia de parte. ¿Me van a pedir el sobreseimiento seguro? No, me van a acusar. Porque ya tienes la pericia oficial, ¿cierto? Entonces lo que se busca es tener, primero, una sola pericia que permita utilizar un método adecuado, tener un plan adecuado de saber cuál es el paso a paso que vamos a hacer, pero además que el perito oficial con el perito de parte trabajen conjuntamente y discutan cuál es el plan para así no confundir al fiscal y que el fiscal sepa que ese es el plan adecuado. ¿Se dan cuenta? Es mejor cuando tu vida la llevas a cabo con un plan. Siempre, ustedes, el evento, yo, las investigaciones, pero por lo que quería venir hasta acá, las pericias. Si no tenemos plan, si no tenemos grupos de trabajo, vamos a seguir viviendo en lo que hemos estado viviendo durante mucho tiempo. Toma, encárgate, me avisas en 60 días. ¿Sí? Y en 60 días viene cualquier cosa que dice que hay desbalance patrimonial y que por lo tanto, sobre esa base tú puedes ser autor de lavado de activos. Vas acusado, van a juicio, al perito oficial le dan duro en el juicio, te absuelven, pero ya pasaste preliminares, ya pasaste formalizada, ya pasaste etapa intermedia, ya pasaste juicio, ¿sí? En la televisión ya salió tu nombre diciendo corrupto, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que evitar. Y no estoy defendiendo a nadie, pero eso es lo que hay que evitar. La única forma de trabajar mucho mejor este tema es a través de los grupos de trabajos periciales. Yo aquí he venido a darles el puntillazo. A ustedes les corresponde ahora profundizar en el tema. Probablemente un evento como este no sea un escenario para profundizar. Probablemente cuando estén en una clase en LP de 3 horas, ¿no? Probablemente cuando estén en un full day con Ejeput los sábados, sea un momento para profundizar. Pero por ahora lo que quiero es que se lleven el mensaje de que no me parece adecuado, no me parece válido y no me parece oportuno que mientras habíamos avanzado tanto en este tema, nuestra Corte Suprema en esta apelación 74-2022 Suprema diga que ahora los peritos oficiales, los peritos de parte no podemos pedirle la metodología al perito oficial. Eso empodera y regresa un poco al escenario anterior. ¿De acuerdo? Señores, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por el cariño. De todo corazón, espero que haya sido productivo. Gracias.